la Academia Paraguaya de la Lengua Española recibe a don Juan Manuel Marcos Álvarez en calidad de académico de número. Además, don Juan Manuel Marcos Álvarez, después de este ingreso, pasará a ser académico correspondiente de la Real Academia Española. Preside la ceremonia la vicepresidenta primera, en ejercicio de la presidencia de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, doña María Isabel Barreto. Cabe acotar que el presidente de la Academia, don José Antonio Moreno Rufinelli, está de viaje en el exterior, razón por la cual no está presente en este acto. A continuación, la vicepresidenta primera de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, en ejercicio de la presidencia, doña María Isabel Barreto, les dirigirá las palabras de bienvenida. Buenas noches a todos. En esta noche de gala de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, tengo el sumo honor de recibir al doctor Juan Manuel Marcos Álvarez como miembro de número de esta nucleación y como correspondiente de la Real Academia Española. En nombre de la comisión directiva, como vicepresidenta y en representación del señor presidente don José Antonio Moreno Rufinelli, le doy la bienvenida a don Juan Manuel Marcos y lo admito con los honores correspondientes al seno de esta corporación varias veces centenaria. Don Juan Manuel se ha ganado la plena aceptación de los académicos paraguayos por sus méritos intelectuales como docente y como rector de una de las universidades privadas más importantes de nuestro país, por su exitosa carrera literaria como poeta, novelista, ensayista y por su vida dedicada a la difusión de la literatura y de las artes. Con su incorporación, la Academia Paraguaya de la Lengua Española añade un nombre de prestigio a la nómina de sus miembros, con la certeza de que con ello otorgará brillo a la misma y con su solvencia y renombre honrará a nuestros antecesores que dieron con sus obras brillantes a la lengua castellana. El sillón que usted inaugura hoy, don Juan Manuel, será un asiento que simbolizará el vuelo poético, la prosa límpida y la tradición de excelencia de nuestros académicos. Bienvenido. Muchas gracias, doña María Isabel Barreto, vicepresidenta primera de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. A continuación, la académica doña Esther González Palacios nos leerá la biografía de don Juan Manuel Marcos Álvarez. Juan Manuel Marcos nació en Asunción de 1950. Don Juan Manuel Marcos estudió en el Colegio de San José de Asunción, de cuya academia literaria
Fundada en 1911, fue presidente. Se graduó en filosofía como mejor egresado en la Universidad Nacional de Asunción. Se doctoró en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y en letras por la de Pittsburgh, Pensilvania. Y cursó estudios postdoctorales en las de Yale y Harvard. Ganó 6 concursos de cátedra hasta alcanzar el máximo rango docente y la inamovilidad académica en los Estados Unidos, donde enseñó en la Universidad Estatal de Oklahoma, en Stillwater y la Universidad de California, Los Ángeles. Fundó y editó en 1983 en Oklahoma la revista Discurso Literario, que se sigue publicando en la Universidad del Norte. Han integrado su comité editorial personalidades como Claude Lévi-Strauss, Hans-Georg Gadamer y Jacques Derrida. En el periodo 1989-1993 fue elegido presidente del Centro de Estudios Democráticos, CEDE, auspiciado por el Instituto Internacional del Partido Demócrata de los Estados Unidos, y director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Paraguaya, auspiciado por la Fundación Friedrich Naumann del Partido Liberal de la República Federal de Alemania. Fue también presidente en ejercicio y 20 años vicepresidente del Partido Liberal Radical Auténtico, y desde 1995 es profesor del Instituto de Altos Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional. En 1991 fundó la Universidad del Norte, hoy con 20.000 alumnos y 35.000 egresados, de la cual es rector desde entonces. Esta institución ha realizado la mayor contribución privada a la enseñanza superior, la investigación científica y la cultura en la historia del Paraguay. En 19 años, mediante una inversión de $17 millones, las 3 compañías artísticas de Uninorte han ofrecido de manera virtualmente gratuita al público sinfónicas, operísticas y de ballet del Paraguay, más de 100 de las más importantes. Y desde su creación se han multiplicado las sinfónicas y las compañías de ballet y ópera en el país, sus 5 revistas académicas y sus 5 simposios internacionales anuales han reunido contribuciones de algunos de los más distinguidos investigadores del Paraguay y del mundo, incluidos 12 científicos laureados con el Premio Nobel de Economía, Física, Medicina y Química. Durante la dictadura formó parte de la revista Criterio y el Movimiento Nuevo Cancionero Paraguayo, los 2 grupos generacionales más combativos en la resistencia cultural. Experimentó prisión, tortura y 12 años de exilio. A su regreso al país, fue elegido diputado y senador de la Nación, así como presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, líder de bancada y presidente del Parlamento Cultural del Mercosur. Como parlamentario, dio un inusitado impulso a la cultura mediante la creación de instituciones como la Orquesta Sinfónica Nacional y el Centro Cultural del Poder Legislativo, leyes de ayuda a artistas y una extraordinaria expansión de la educación superior, pública y privada. También contribuyó a duplicar el presupuesto de la Universidad Nacional de Asunción, a asegurar la financiación internacional para el nuevo Hospital de Clínicas y la transformación del Instituto de Altos Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional en un Instituto de Estudios Superiores de posgrado,
con capacidad de otorgar títulos de maestría. Inició su actividad poética con la publicación de poemas en revistas y periódicos y letras de música en festivales populares. En 1970 obtuvo el premio René Dávalos de poesía por su libro Poemas, de un jurado compuesto por Augusto Roabastos, Rubén Vareiro Saguier y José María Gómez Sanjurjo. En 1973, su montaje teatral López incluyó varias letras con música de Maneco Galeano, Carlos Noguera y Mito Sequera, así como en 1974 su montaje inédito Comuneros, que fue prohibido por la policía. En 1976 fue lanzado en Buenos Aires el primer disco con una letra suya, A la Residenta, con música de Carlos Noguera y arreglos de Óscar Cardoso Campo, por el grupo Vocal 2. En 1979 obtuvo una mención de honor del Instituto de Cultura Hispánica por su libro La Víspera Encendida, reescrito en 2018. En 1987 fue invitado por la editorial Alcántara a publicar su libro Poemas y Canciones, que ha sido traducido hasta la fecha al búlgaro, chino, francés, guaraní, inglés, italiano, portugués, ruso y ucraniano. Los compositores George Krauss y Jorge Garbet también musicalizaron poemas suyos. Sus poemas del nuevo cancionero han aparecido en docenas de discos, especialmente en Sembrador canta la poesía en 2013 y Compañero Poeta 2016, y profusamente en la red. En 2017 fue distinguido como homenajeado del 35 Festival del Lago Pacaraí, el más antiguo del país, siendo el cuarto escritor laureado en su condición de letrista, después de Félix Fernández, Teodoro S. Mongelos y Augusto Roabastos. En el campo del ensayo y los estudios literarios, es autor de más de 70 ponencias y conferencias internacionales presentadas en los encuentros académicos más respetados, más de 50 artículos en las revistas académicas arbitradas más prestigiosas de las Américas, Europa, Asia y Oceanía, y los libros Roabastos, precursor del post-boom, México, Premio Internacional Plural de Ensayo en 1982, y de García Márquez al post-boom en Madrid en 1986. Ha formado parte del comité editorial y ejecutivo de docenas de revistas y conferencias, como la revista Iberoamericana, la más antigua del mundo, y de Louisiana Conference on Hispanic Language and Literature. En el campo narrativo, su novela El invierno de Günther obtuvo el premio Libro del Año 1987. Ha sido traducida al albanés, alemán, árabe, bengalí, bielorruso, búlgaro, catalán, checo, chino, coreano, croata, esperanto, estonio, finlandés, francés, gallego, griego, guaraní, hebreo, hindi, holandés, húngaro, inglés, italiano, japonés, kannada, letón, lituano, malayan, maratí, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, serbio, sueco, tamil, turco, ucraniano, vasco y vietnamita, y ha sido declarada de interés educativo nacional por el Ministerio de Educación. Su obra ha sido objeto de estudio en más de 500 ponencias, artículos, tesis y libros de críticos de los 5 continentes, como se puede apreciar en Google Scholar y otras fuentes, y en simposios internacionales organizados por universidades como Harvard, Rennes, Federal de Paraná, la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro y muchas otras.
Ha sido reconocido con la Fellowship de la Fundación Nacional para las Humanidades del Gobierno Federal de los Estados Unidos de América, el Massachusetts Honor Lecturer in Kansas, la Summer Research Grant de Texas, etc. También fue condecorado con las respectivas medallas de los Ministerios de Defensa Nacional y de Cultura por el profesorado honorario de las universidades de Kansas, Federal de Río de Janeiro, Nacional de Mar del Plata y UCS de Buenos Aires, y por el doctorado honorario de las universidades Nigratren de Belgrado y la Federal del Sur de Rusia en Rostov del Don. En 2017, el Congreso de la Nación le otorgó su máxima distinción cultural, la de Maestro de las Artes en el ámbito literario, y así he tenido el honor de leer parte de la trayectoria de quien ahora tenemos la honra de recibir en la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Gracias por el honor. Muchas gracias, doña Esther González Palacios. A continuación, don Juan Manuel Marcos Álvarez nos brindará su discurso de ingreso a la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Su discurso se titula Semblanza de Emilio Pérez Chávez. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera en ejercicio de la presidencia, doña Maribel Barreto, distinguidos académicos, don Bernardo Neri Fariña y doña Esther González Palacios, los invitados especiales de esta ocasión, un poco peculiar por las medidas de precaución que debemos tomar. Y también un saludo muy cordial a los académicos que están siguiendo esta sesión a través de la red de la Academia. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Bueno. Vengo a ocupar uno de los sillones nuevos de académicos de número creados por esta corporación. Así que no me corresponde referirme a un colega que me haya precedido en una banca de la Academia. He elegido entonces hablar de un brillante poeta y ensayista, Emilio Pérez Chávez, que ha sido un entrañable amigo mío y compañero de la llamada generación de criterio. Emilio nació en Asunción el 10 de julio de 1950. Su padre fue un eminente jurista, el doctor Emilio Pérez Ferraro. Su madre, doña María Olinda Chávez Leyes, era hija de la célebre escritora y educadora Concepción Leyes de Chávez y sobrina del presidente de la República, Federico Chávez. En el seno de esa familia ilustre y culta, Emilio bebió sin duda sus primeros conocimientos del lenguaje, el arte y la historia. Ingresó en 1957 en el tradicional Colegio de San José de la Congregación Francesa de los Padres del Sagrado Corazón de Jesús de Betarrám, dirigido entonces por el padre César Alonso de las Heras. En esa época, la enseñanza primaria constaba de 6 años y la secundaria de otros 6 años. La Academia Literaria de ese colegio de varones, fundada en 1911, la Academia, el colegio en 1904, estaba integrada por académicos de los 3 últimos años. Emilio ingresó a la Academia en 4º curso. Yo estaba en 5º. En ese año de 1966 nos hicimos muy amigos, compartimos las páginas del periódico estudiantil Opinión e inolvidables sesiones de la Academia. Y empecé a nutrirme del manantial inagotable de su precoz sabiduría humana y literaria. A fines de ese año, el voto de los académicos eligió la nueva directiva para el año siguiente de 1967. Presidente Juan Manuel Marcos, vicepresidente Ramiro Rodríguez Alcalá, secretario Emilio Pérez Chávez,
tesorero Juan José Barrail y bibliotecario Nicolás Laturret Bo. También los vocales Luis Campos Doria del sexto curso, Gustavo Olmedo Sizul de quinto y José Antonio Galeano y Carlos Merzán Galli de las sendas secciones de cuarto. Sin embargo, Emilio decidió trasladarse al Colegio de San José de Buenos Aires. En la Argentina, el ciclo secundario constaba de 5 años, por lo tanto, los paraguayos podían terminar su bachillerato en quinto curso. Ese año, Emilio aprovechó al máximo el esplendor cultural de Buenos Aires, según lo testimonia la copiosa correspondencia que mantuvimos y que atesoro con su inconfundible caligrafía. Al terminar nuestros estudios secundarios, Emilio y yo optamos por rendir el examen de ingreso de 2 facultades, Derecho y Filosofía. Ninguno de los dos teníamos interés por las ciencias jurídicas, pero lo hicimos por complacer a nuestros padres, quienes querían que fuésemos abogados. Mi tío Carlos Álvarez, que vivía en casa y era psiquiatra, sonreía ante aquella obstinación paterna y solía decir con su humor impertérrito que era una ilusión infundada. Los dos estábamos seguros de que nuestra vocación era la literatura, no como oficio, sino como forma de vida. En efecto, no tardamos en abandonar la carrera de Derecho cuando cursábamos el tercer año y nos acechaban los vericuetos de códigos y papeleos judiciales cuya pompa disimulaba las más atroces injusticias. En esa época escribimos unas coplas que Mito Sequera musicalizó en los festivales estudiantiles. Y sí, el poder perjudicial desde la casa de Astrea se alquila al mejor postor como si fuera una rea. En el Parlamento viven la usura y la plutocracia, única dieta que engorda y la llaman democracia. Recuerdo que Emilio solía decir que el árido lenguaje jurídico era la antítesis de la creación literaria. En fin, así nos fuimos alejando de esa bulliciosa facultad de la calle Mariscal Estigarribia, donde vivimos experiencias inolvidables, como la manifestación contra el enviado de Nixon de junio de 1969 frente al Panteón de los Héroes. Emilio se mudó a la Universidad Católica, donde estudió Relaciones Internacionales. En esos años 70, brillantes y peligrosos, compartí vivencias memorables con Emilio y otros compañeros de generación como Basilio y Juan Félix Bogado Gondra, Jorge y Ricardo Canese, Maneco y José Antonio Galeano, Carlos Noguera, Mito Sequera, Gordon Campbell y Luis Campos Doria. Participamos en el nacimiento y el desarrollo del movimiento independiente universitario, el movimiento del nuevo cancionero, los festivales estudiantiles, la poesía, la música y el teatro popular contra la dictadura, el semanario Frente, la revista Criterio. En todos esos frentes, Emilio estuvo siempre en primera línea. No quiero dejar de recordar un viaje que hicimos con Emilio en el otoño del norte de 1972. La Embajada de México en Asunción había convocado un concurso de jóvenes ensayistas sobre el legado del presidente Benito Juárez. El premio eran 3 pasajes en primera clase. Emilio y yo, alentados por el encantador agregado cultural Gustavo Maza Padilla, escribimos nuestros ensayos. Pero antes de entregarlos, Emilio insistió en que Gustavo nos invitara a cenar. Así lo hizo. Y a los postres, cuando Gustavo encendía uno de sus grandes puros paraguayos para beber su infaltable coñac de Jerez, Gran Duque de Alba, Emilio le dijo: ya terminamos de escribir los ensayos, pero antes de llevarlos a la embajada mañana, queremos estar seguros de que vamos a ganar. Desconcertado y confuso, Gustavo tartamudeó con una bocanada: pues sí, por supuesto que ustedes van a ganar. Yo quedé pasmado. De vuelta a casa, le pregunté a Emilio cómo había tenido la audacia de exigir semejante cosa, y me respondió alzando el índice hacia el techo del coche: ah, socio, tenés que saber
que en este país nunca se convoca ningún concurso sin saber quién va a ganar. Así ganamos el premio. Gustavo nos entregó los 2 pasajes de primera clase. Entonces le preguntamos si no eran 3 pasajes. Sí, nos contestó. La Cancillería nos exigió que el tercer pasaje fuese para un informante que presentará a la vuelta un informe de todo lo que han hecho ustedes. ¿Qué problema?, exclamé. Tranquilo, me dijo Emilio. Llamó entonces a nuestra común amiga Genoveva Ocampos, quien en esa época trabajaba en la compañía aérea Braniff. A pedido de Emilio, ella transformó nuestro pasaje de primera clase en uno de clase turista, con un itinerario que incluía sin costo Asunción, México, Washington, Nueva York, Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires. De esa manera, el informante, o sea, el Bragüe, no nos encontró en la cabina de primera clase. Confundió nuestros rostros entre el colorido y abigarrado mosaico de los tantos alegres jóvenes de ese Congreso Juarista de la Juventud Latinoamericana. Pasó sus aburridos días siempre rodeado por los 3 hoscos y desaseados delegados de la dictadura brasilera, y cuando embarcó de vuelta para Asunción, nos perdió definitivamente de vista. Durante el Congreso tuvimos una tremolina con Emilio porque nos gustaba la misma chica, pero no había problema porque todos los demás jóvenes del Congreso pensaban lo mismo, con la excepción del informante paraguayo y los 3 esbirros de Itamaraty, quienes estaban convencidos de las artes satánicas de la joven. Era la deslumbrante Yolanda Pascual Fraga, una Venus de Botticelli del Caribe, la más bella del universo, cuya explosiva gracia estallaba con todos sus megatones cuando bailaba salsa, es decir, casi todo el tiempo. Pero además Yolanda tenía una irresistible ternura, una inteligencia luminosa y un carisma sísmico. Nunca la volvimos a ver. Hace poco leí en la Gaceta Oficial que el gobierno de Cuba ha condecorado con la medalla Olo Pantoja de primera clase a Yolanda Pascual Fraga, quien hoy es coronel. Así continuamos viaje con Emilio, quien aguantaba estoicamente en su pequeña butaca turista con sus 2 metros y 3 centímetros de estatura. En Washington, mi tío César Álvarez y su esposa Marta Stark nos llevaron a un concierto de Vivaldi en el Kennedy Center. Tía Marta nos dio una lista de todo lo que no había que hacer en Nueva York, porque era peligroso y no apropiado para jóvenes de 22 años. Al llegar a Manhattan, Emilio me dijo: dame la lista de tu tía Marta, porque todo eso es lo que vamos a hacer en Nueva York. Ya se pueden imaginar. En Santiago visitamos la Peña de los Parra y conocimos el arte y la simpatía de Isabel y Ángel Parra, los hijos de la Gran Violeta. Después asistimos a un discurso del presidente Salvador Allende desde el balcón del Palacio de la Moneda ante una multitud pletórica de ideales. Tuvimos que volver caminando porque las líneas de ómnibus hacían boicot al gobierno. Nos quedamos unos días en el departamento de un compañero que conocimos en México y después nos mudamos al hospitalario hogar de Carlos y Ana María Villagra Marsal. Emilio insistió en que cambiáramos nuestro pasaje para Buenos Aires de la compañía Braniff a la línea aérea de Chile, LAN, para conocerla. Llegamos a la céntrica oficina de Braniff, donde fuimos atendidos por una señorita hierática, enfundada en un uniforme colorinche. Nos miró con desconfianza, le expliqué nuestro deseo de cambiar el pasaje por LAN. Los ojos de la señorita estallaron en sus órbitas. Exclamó que recibían muchísimos pedidos de cambiar LAN por Braniff, pero no al revés. Nos avisó que en LAN la comida era horrible. Emilio dijo: no importa. La señorita, alzando cada vez más su voz nasal, nos advirtió que los aviones eran muy sucios porque los limpiadores estaban casi siempre de huelga. Emilio dijo: no importa. Ella gritó que los mecánicos también hacían huelga
y que el estado de los motores era muy precario. Emilio, imperturbable, concluyó: mire, señorita, nos iremos en LAN aunque se caiga. Al día siguiente, Carlos nos llevó en su coche al aeropuerto, pues los taxistas también hacían boicot al gobierno. El vuelo de LAN fue puntual e impecable, y las elegantes azafatas, cálidas y sonrientes, hicieron honor a la mujer chilena. Al llegar a Ezeiza nos separamos. Emilio se fue a lo de sus tíos y yo a lo de mis abuelos. Cada uno disfrutó por su cuenta de las librerías, las parrilladas y los cines de la ciudad porteña. La electrizante personalidad de Emilio se expresaba con fuerza chispeante en su sentido del humor. Su anecdotario inexhaustible ya pertenece a la leyenda. Recordaré aquí solo unos momentos. Sus comentarios irónicos y desopilantes satirizaban imposturas personales e instituciones fallidas con un gesto rabelesiano o cervantista que maravillaría a Bakhtin y suscita hoy una admiración análoga a la que profesaba Borges por Macedonio Fernández. Ya en la vieja Facultad de Derecho, que él denominaba de derecha, Emilio se encontró con la expresión latina provocatio ad populum. A los perplejos novatos de primer año, Emilio les convenció de que era una institución del derecho romano que permitía a los gobernantes provocar, es decir, vomitar sobre el pueblo. Muchos compañeros repitieron esta interpretación ante la enfurecida mesa examinadora. Formado por intensos padres católicos franceses, tanto en Asunción como en Buenos Aires, Emilio no tardó en sentirse asfixiado por el severo dogmatismo religioso, tal como describió a Joyce su mejor biógrafo, Gordon Bowker. Dice este autor que Joyce, agobiado en el colegio por los jesuitas, descubrió a los 16 años los deleites de la carne y también a Ibsen. Emilio encontró muy temprano sus propios deleites y sus numerosos Ibsen, producto de sus ya múltiples lecturas, e hizo del catolicismo conservador blanco de su sarcasmo. Cuando algo le parecía demasiado inverosímil, Emilio exclamaba: Santo Tomás dijo, ver para creer, pero yo digo, ni aun viendo creería. Consideraba un pleonasmo la expresión usual de virgen y mártir para referirse a algunas santas, puesto que según él, si era virgen, ya era mártir. También eran objeto de su crítica aquellos avisos fúnebres que decían: acudió al llamado del Señor, con una foto del muerto, especialmente si el muerto salía con el teléfono en la mano. Emilio aseguraba que los santos no se bañaban, de ahí que se afirmaba de ellos: murió en olor de santidad. Estas afirmaciones causaban el asombro de los ingenuos auditorios de las pequeñas comunidades campesinas donde solíamos dar clases de capacitación de la Fundación Naumann alemana en ese entonces. Pero la ironía de Emilio no se cernía solamente sobre la Iglesia Católica. También criticaba, por ejemplo, a los testigos de Jehová, a quienes denominaba testículos de Jehová, y al costoso y gigantesco templo de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, de los santos de los últimos días, pues opinaba que si los mormones creían que estaba próximo el fin del mundo, no tenía sentido erigir un edificio tan grande. A mediados de los 70, la Universidad Católica nos nombró profesores de castellano de su llamado curso probatorio de ingreso, que consistía en un año de estudios generales para todas las carreras. Emilio enseñaba a una clase donde abundaban maestras mayores, cercanas a la jubilación. Se le acercó una de ellas en el pasillo y le dijo: profesor, ¿me permite una pregunta?
Emilio la miró sorprendido desde sus 2 metros y la ancianita, humilde y cohibida, musitó: «Profesor, usted me parece demasiado joven. La asignatura es demasiado larga. Usted cuenta demasiados chistes y demasiado nomás me parece que así no vamos a poder salvar el probatorio». Emilio le respondió sin inmutarse: «Pero mi hija, yo a tu edad me preocuparía de salvar mi alma, no el probatorio». Emilio era el ídolo indiscutible de sus alumnos del San José, colegio que conocía hasta sus más íntimas fibras. El primer día de clase, el bullicio se interrumpió cuando entró Emilio en el aula con su imponente presencia. Recorrió con su vista ceñuda a los 30 muchachos de 14 años que lo observaban, muy curiosos y con cierto temor. Entonces, Emilio abrió solemnemente sus labios y anunció: «Señores, no importa lo que hagan ni lo que se hagan, ya que son adolescentes, pero el lema de esta clase es: mátense, pero en silencio». Los jóvenes explotaron de risas y gritos, y el bullicio no cesó hasta que Emilio se retiró de su cátedra muchos años después. Emilio les acicateaba la mente, les encendía la imaginación, y nunca podían tomarle el pelo porque, para escándalo de los prefectos de disciplina, siempre era más irreverente que ellos. Con una sibilina astucia psicológica, sabía introducir los temas que atraían al máximo el interés de aquellos adolescentes. Por ejemplo, les hablaba del más escabroso arte erótico de los antiguos templos de la India, y cuando la cara de los muchachos estaba más roja que nunca, concluía: «Así hemos hablado de los templos de Khajuraho y de Ellora, aunque ya sé que en el examen me hablarán de los templos del Carajeo y de la Lora». En esa época los exámenes de historia eran orales y con interventor. Así que los alumnos iban pasando unos tras otros. Yo enseñaba literatura, pero una vez, por ausencia de un profesor, me tocó ser interventor en un examen de Emilio. Entré al aula de altísimo techo abovedado del augusto colegio y me encontré con que la larga mesa donde estaba sentado Emilio, encima de una especie de tarima, estaba repleta de comida del Lido Bar. Casi todo el menú había aterrizado en la mesa de Emilio. A media mañana, sándwiches de verdura y palmito, empanadas chilenas, croquetas y las infaltables villanueva de pollo y de huevo. «Vení, Juan Manuel, servite», me dijo Emilio mientras me vertía una gaseosa en un vaso de plástico. «Acá tenemos algunas cortesías de los muchachos». La rara mezcla de examen y festín pantagruélico continuó un par de horas, pero mi asombro ante la montaña de manjares del Lido Bar nunca se podrá comparar con el que sentí cuando comprobé que en medio de tal despelote todos los alumnos conocían perfectamente el programa, no solo el libro de Sartú, sino todos los coloridos comentarios que Emilio les había expuesto. Uno de los últimos en rendirse iba retirando y parecía que iba a dejar la puerta del aula abierta. Por pudor, ante toda esa comida, le pedí que cerrara la puerta. En el acto, Emilio dijo: «Sí, socio, cerrá la puerta, porque si mira al cura, va a querer comer también». Por cierto, con cara de orgullo, nadie mencionó los templos del Carajeo y de la Lora. Emilio Pérez Chávez creó la generación más culta del colegio de los últimos 50 años. Uno de sus ex discípulos lo recordaba hace poco con lágrimas en los ojos. Con una mirada perdida me dijo: «Emilio nos enseñó hasta cómo comportarnos en el bar y en el quilombo». De la iconoclasia de Emilio no se libraba nada ni nadie, ni él mismo, ni por supuesto la literatura. Es célebre su aseveración citada por varios paraguayólogos como Helio Vera:
No me opongo a las campañas de alfabetización. La pena es que después de aprender a leer, escriben. Desolado por la escasez de lectores, acuñó la frase: publicar en Paraguay es permanecer inédito. Un locuaz profesor maestro de la Facultad de Derecho tenía en el único canal de entonces un programa en el que se presentaba solo ante la cámara y disertaba los temas más raros y pintorescos. Era de 13 a 13:15. Después empezaban los 3 chiflados. Un día no llegaron las latas de los 3 chiflados y el canal le pidió al profesor que siguiera hablando para cubrir el espacio. Según Emilio, llamó a un televidente a quejarse, diciendo que en el diario se anunciaban a esa hora a los 3 chiflados, pero que en su televisor salía solo uno. El tío de Emilio, Julio César Chávez, era presidente de las Academias de la Historia y de la Lengua. Su abuela, doña Concepción, por lo tanto, ofrecía elegantes cenas a los académicos de ambas academias y nos invitaba a nosotros, Emilio y yo, de 18 años, quienes asistíamos trajeados sin abrir la boca. Como éramos 60 años menores en edad, los académicos nos parecían viejos. Por lo tanto, Emilio empezó a llamarlos la Academia de la Prehistoria. Y en cuanto a los de la lengua, nos llamaba la atención cómo cuchicheaban unos con otros y a veces compartían en forma estentórea algunos detalles íntimos de la vida de los demás. Así que Emilio los llamó la Academia de las Malas Lenguas. Una vez vino a Asunción la famosa lingüista Concepción Valadez, de la Universidad de California, Los Ángeles, con quien me había hecho muy amigo cuando enseñaba allá. La invité a cenar en el San Miguel con la compañía del infaltable Emilio y un grupo de amigos. Concepción está siempre interesada en el bilingüismo, de manera que nos preguntaba a todos sobre la enseñanza del guaraní en las escuelas. Le contaron tantas barbaridades, tantas aberraciones científicas y lingüísticas, que la horrorizada Concepción abría la boca estupefacta. Al final respiró hondo y exclamó: «Esto es kafkiano». Inmediatamente Emilio le dijo: «Pero Concepción, ¿acaso no sabes que en el Paraguay Kafka sería un escritor costumbrista?» Emilio era muy chistoso, pero siempre tenía la forma de poner fin a las chanzas cuando había que hablar en serio. Lo solía hacer con su legendaria frase: «Mantengamos la precaria seriedad». Fue antes que nada un escritor verdadero y riguroso, muy autocrítico y perfeccionista, un intelectual lúcido, consciente de su tiempo, que no arrió nunca sus ideales inquebrantables, su compromiso con los humildes y su pasión por el Paraguay. Como maestro y guía, supo abrir la mente y conmover el corazón de varias generaciones. Su erudición era apabullante. Lo invitamos varias veces a los seminarios sobre literatura latinoamericana y teoría crítica contemporánea que ofrecemos con Bea Bocio hace muchos años en la Universidad del Norte. Emilio sabía, sin un ápice de pedantería, encontrar el hilo conductor entre conceptos tan intricados como la vivencia de Hans-Georg Gadamer, la carnavalización de Bakhtin, la desublimación del instinto libidinal de Herbert Marcuse, el radicalismo romántico de Víctor Hugo, que florecían ardientes en la imaginación de los jóvenes y les hacían comprender, como descubrió Walter Benjamin, que por amor a los desesperados conservamos todavía la esperanza. Una vez, en la que sería su última clase, Bea y yo invitamos a Emilio a hablar sobre todo lo que no era hispánico en Borges, todo lo ajeno a nuestra civilización española que está presente en la obra de Borges. Emilio se concentró y empezó a viajar por la obra de Poe, Stevenson, Wells y Chesterton, sin olvidar a De Quincey,
Kipling y Whitman, todo matizado con anécdotas sorprendentes y citas de poemas que concluyeron con los versos completos de Oh Capitán, mi capitán, recitados de memoria. Luego continuó el viaje por la cábala, la cultura árabe y persa, el budismo, la filosofía china y concluyó con la admiración de Borges por los Rolling Stones y Pink Floyd. Emilio habló sin parar 3 horas seguidas, sin usar ningún papel, y al terminar bebió su primer vaso de agua. Recuerdo vivamente su admiración por el semanario uruguayo Marcha, dirigido por Carlos Quijano, que tenía colaboradores como Juan Carlos Onetti, Alfredo Citarrosa, Mario Benedetti y Eduardo Galeano. Recuerdo cuando me mostró alborozado una tapa de Marcha titulada Los rostros de la nueva izquierda, en que aparecían juntos los rostros del Che, Bobby Kennedy, Sartre, John Baez, Bob Dylan, Marcuse y Godard. Emilio tenía muchos pintores y músicos favoritos, pero puedo dar fe de que sentía una fascinación inconmovible e inspiradora por el holandés Piet Mondrian, el alemán Paul Klee, los franceses Eric Satie y Claude Debussy, y las baladas de los Beatles como Madera Noruega y Hey Jude. Existe sin duda una íntima y extraordinaria coherencia interna en la estética, la melancolía y la mística profundidad de estas composiciones, entre ellas y la portentosa poesía de Emilio. Emilio Pérez Chávez publicó un solo libro de poesía, un volumen breve editado por Criterio a fines de 1976. Yo lo presenté en una galería de arte con muchísimo público. Su dedicatoria dice escuetamente: a Juan Manuel, el primer ejemplar. Apareció poco después del fatal infarto de miocardio que sufrió nuestro admirado Ramón Bogarín Argaña el día del cumpleaños de Stroessner. Como un presagio funesto, su muerte envolvió la sangrienta persecución de todo lo que Monseñor Bogarín había creado: las ligas agrarias campesinas, la juventud rebelde, el periodismo crítico, la renovación de la Iglesia. Los editores de Criterio fuimos torturados, asesinados, encarcelados y dispersos en el exilio. Quizá por eso Emilio nunca quiso publicar otro libro. Además, decía que al final de cuentas, un poeta terminará siendo recordado por solo un poema o un solo verso. El libro se titula El Fénix del Recuerdo. Contiene poemas de un lirismo esencial y depurado, una síntesis de emoción y luz que Emilio siguió buscando toda su vida. Los músicos e intérpretes del nuevo cancionero han dado alas a los poemas de Emilio, que ahora son conocidos por la juventud. Uno de ellos es Paraíso del Alba, un grandioso poema de amor y una entrañable reflexión sobre la condición humana, que es el único que citaré en esta semblanza. Paraíso del Alba. Porque nuestras manos curiosas tanto se han buscado entre las horas vacías de la ausencia, cuando te doy mis caricias, tú me devuelves mis sueños. Porque si frente al espejo de la aurora te desnudas, tú me pides la luz y yo te doy el fuego. Tú me ofreces el mar, yo te regalo el cielo. Porque eres mi brújula y destino, porque contigo el amor vence al olvido. Por todas las ideas compartidas que dan rumbo, signo y vida nueva. Por todo lo que tú y yo muy bien sabemos, he decidido nunca regresar al asedio de fechas, situaciones y lugares donde no eras aún el aire que respiro, la música que canto, la única palabra que no digo y que te nombra. El juicio político del 22 de junio de 2012 devastó a Emilio. No tenía una simpatía especial por el gobierno saliente
ni menos aún por el entrante. Pero se hundió en una sombría depresión que sin duda empeoró su estado de salud. Me dijo: ¿te acordás de la muerte de Monseñor Bogarín y de todo lo que vino después? Presiento una serie de desgracias y no querría vivirlas. Emilio falleció un mes después, en su ciudad natal, el 27 de julio de 2012. Compartimos el San José, la Academia, el Painús, el Paicundú, el Pai Alonso, la redacción de Opinión, Época, La Estrella, Criterio, Comunidad, Frente, Sendero, El Radical, El Pueblo, Discurso Literario, Radio Cáritas, Radio Chaco Boreal, el Canal 9, las seccionaleras facultades de Derecho y de Filosofía, la Hipócrita Católica, México, Washington, Nueva York, Lima, Santiago y el presidente Allende, las tertulias hasta la madrugada por Maneco y la indulgencia de Cristina, la música, los poemas y las redadas policiales por los perros, Criterio, los perros, el TPB, los perros, Joven Alianza, el nuevo cancionero, las noches con Mercedes Sosa, Argentino Luna, Cafrune, Quilapayún, Citarrosa, Edgar Valdés, Elvio Romero, los estrenos de Yandeyar Arecové y de López, y de nuevo las redadas, los suspiros por las primeras pendejas, el Granados, el Victoria, el Roma, el Guaraní, el Splendid, con Godard, Visconti, Art de París, Ana Karina, Claudia Cardinale, Morir en Madrid, Zeta en Clorinda, el Deslumbramiento por Víctor Hugo, Vallejo, Neruda, el 27, Borges, el Cómplice Cortázar, La Amistad de Laco y Elba, El Llanto por René y Juan Carlos, La Vida por Flores, por la República, por De Gaulle, La Tortura en Investigaciones con Cantero y Eusebio Torres, El Exilio de afuera y de adentro, La Lejanía y la Nostalgia, La Soñada Caída del Sátrapa, Los Lanzamientos del Fénix y de Gunther, y las clases a las bases del Partido del Pueblo, cuando era todavía el Partido del Pueblo, las clases en Uninorte como un pedacito del futuro, la confianza en la juventud, los asados llenos de recuerdos, las anécdotas reales e inventadas, los juegos de palabras, las charlas infinitas, los planes inacabados, los poemas sin terminar, el hastío diplomático, el hastío social, el hastío de un medio pelo cultural y provinciano, el asco colorado, el asco por la mierda judicial interminable, el asco por la mierda legislativa interminable, el asco por la mierda ejecutiva interminable, la desilusión de la izquierda, la desilusión liberal, sin perder ni dejar que se pierda la esperanza, y el odio a lo mediocre. Todo eso compartimos, y el amor por Camus, la libertad, esa belleza y un vaso de buen vino. Pronto compartiremos la eternidad y seguirá valiendo la pena. Deseo agradecer a la Academia Paraguaya de la Lengua Española por admitirme en su seno, a su presidente, José Antonio Moreno Ruffinelli, a los académicos Maribel Barreto, Bernardo Neri Fariña, Esther González Palacios y a todos los colegas que han seguido esta ceremonia de manera virtual. También a Neri Peña por la producción de este acto y a mis grandes colaboradores de Uninorte. Mañana es la fiesta de San José, 19 de marzo. Estoy seguro de que con algunos compañeros como Juancho, Gustavo, Guido y Mengo recordaremos el colegio que lleva su nombre y nuestra vieja academia. Agradezco muy especialmente a mis seres queridos que me acompañan y a mis entrañables amigos José y María Olinda Pérez Chávez, hermanos de Emilio. Gracias. Don Juan Manuel Marcos Álvarez ha pronunciado su discurso de ingreso a la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Esto lo acredita oficialmente como académico de número de la Academia Paraguaya de la Lengua Española y al mismo tiempo académico correspondiente de la Real Academia Española. Seguidamente, doña María Isabel Barreto y doña Esther González Palacios
le impondrán la medalla de académico y le entregarán el diploma que lo acredita como tal. El diploma de la Real Academia Española se elabora al día siguiente del ingreso oficial del postulante y estará llegando en poco tiempo más desde Madrid. Tenemos uñas que yo voy a entregarle en las asambleas se usa, es muy duro, no puede ser. Muy bien. Este es el diploma de académico de número. Don Juan Manuel Marcos Álvarez ha tenido a bien nombrarle miembro suyo en calidad de académico de número y para que conste le expide el presente diploma. Y gracias, Juan Manuel. Don Juan Manuel Marcos Álvarez, bienvenido a la Academia Paraguaya de la Lengua Española y a la Real Academia Española. Desde Muchas este gracias. momento estás incorporado y te damos la más cordial bienvenida y que seas muy feliz en esta nucleación. Muchas gracias. Damos por finalizar así nuestra ceremonia de esta tarde. Sí.